Nunca imaginé que el día más sombrío de mi vida se transformaría en el umbral de mi redención. Aquella mañana, mientras las náuseas del embarazo apretaban mi estómago y el eco del abandono me atravesaba como un cuchillo, estaba sentada en el borde de mi cama, con la mirada perdida en la ventana empañada por la lluvia. Salamanca despertaba bajo un manto gris, un reflejo perfecto de mi alma destrozada. Mi esposo, Álvaro, se había marchado sin mirar atrás. Cuando supo que esperaba gemelos, su reacción no fue de sorpresa o alegría, sino de rechazo. Negó su responsabilidad con una frialdad que aún me eriza la piel y con un tono que destilaba desprecio, me sugirió que resolviera el problema por mi cuenta. No lloré cuando cerró la puerta de nuestro pequeño apartamento. No grité. Solo sentí un vacío que me congeló por dentro, como si el mundo entero se hubiera detenido. Álvaro no solo me dejó sola, me rompió en 1000 pedazos, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Durante días, el miedo me paralizó. No tenía trabajo, ni familia cercana, ni un plan para salir adelante. Mis manos temblaban cada vez que tocaban mi vientre, donde la vida crecía a pesar de todo. Pero fue precisamente esa vida, esos pequeños seres que aún no conocía, lo que me dio el impulso para levantarme. No podía permitirme la debilidad. Me sequé las lágrimas. Desempolvé mi viejo uniforme de mecánica y llamé a Clara, mi única amiga en Salamanca. Ella, sin preguntas ni juicios, me tendió la mano. Gracias a Clara conseguí trabajo en un taller mecánico de barrio, dirigido por Teresa, una mujer exigente pero justa, con manos curtidas por años de trabajo y un carácter que no admitía excusas. Aprendí el oficio desde niña gracias a mi abuelo, un hombre que vivía para los motores y que me enseñó a escuchar el rugido de un coche como si fuera una sinfonía. Era lo único que sabía hacer bien, mi refugio en un mundo que se desmoronaba. Acepté el empleo con gratitud, aunque el trabajo era agotador y mis fuerzas, limitadas por el embarazo, apenas alcanzaban. El taller era un universo rudo pero auténtico. Cada mañana me levantaba a las 6, tragaba un desayuno ligero para calmar las náuseas y me enfrentaba a motores, aceite y herramientas con una determinación que no sabía que poseía. Nadie en el taller conocía mi secreto. Ocultaba mi vientre creciente con camisas holgadas y sonrisas forzadas, temiendo que cualquier desliz pudiera costarme el empleo. Una mañana, tras una entrega rutinaria a un cliente en las afueras de la ciudad, el cielo se cerró con nubes densas y el aire olía a tormenta inminente. Decidí tomar una ruta secundaria, un camino serpenteante bordeado de pinos altos para evitar el tráfico de la autopista. Fue allí, en la soledad de ese sendero, donde lo vi. Un hombre tambaleándose al borde de la carretera, cubierto de barro y sangre seca. Su ropa estaba desgarrada y sus ojos, desorientados, parecían buscar algo que no podían encontrar. Mi instinto tomó el control. Detuve el coche, corrí hacia él y lo sostuve mientras se desplomaba. Un corte profundo le cruzaba la frente y sus manos temblaban mientras balbuceaba palabras incoherentes. Con esfuerzo, lo ayudé a subir al asiento del copiloto y conduje a toda velocidad hacia el hospital más cercano, sin pensar en las consecuencias. En la sala de urgencias, entre jadeos, expliqué lo sucedido. Los médicos se llevaron al hombre rápidamente y apenas alcancé a escuchar que se llamaba Tomás. No sé por qué, pero al dejarlo allí, sentí una punzada en el pecho, como si algo en él estuviera conectado al caos de mi propia vida. Algo roto, como yo. Regresé al taller horas después,
con el corazón acelerado y la mente nublada. Teresa me esperaba con los brazos cruzados y una ceja arqueada. No aceptó mis explicaciones. Me llamó irresponsable, acusándome de abandonar una entrega importante, de gastar gasolina en un extraño y de dañar la reputación de su negocio. Me descontó el día de mi sueldo y me advirtió que no habría más tolerancia. Sus palabras me golpearon como un martillo, pero no pude defenderme. Solo asentí, tragándome el nudo en la garganta. Esa noche, en mi diminuto apartamento, con el eco de los reproches resonando en mi cabeza, me sentí derrotada. Me preguntaba si había hecho lo correcto al detenerme, si habría sido mejor pasar de largo, ignorar al hombre herido, pero en el fondo sabía que no podía haber actuado de otra manera. Aún así, el miedo al futuro me asfixiaba. Estaba al borde del colapso cuando alguien llamó a mi puerta. Abrí con cautela. Frente a mí estaban 3 hombres vestidos de negro, impecables, con rostros serios que parecían tallados en piedra. Uno de ellos, de mirada autoritaria pero contenida, habló primero. Me agradeció por haber salvado a su hijo, Tomás, quien, según él, había sido secuestrado y logró escapar malherido. Me entregó un sobre grueso con dinero como agradecimiento y se marchó sin esperar respuesta. La puerta se cerró y el silencio volvió, pero ahora cargado de preguntas. No sabía qué hacer con el dinero. El sobre descansaba en la mesa de la cocina, intacto, como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Secuestrado? ¿Por qué? ¿Quién era realmente Tomás? ¿Cómo sabían dónde vivía? La inquietud me carcomía. Sentía que, al tocar ese dinero, firmaría un pacto con una historia que no era mía, pero ya estaba dentro y no había marcha atrás. A la mañana siguiente, un escalofrío me despertó. El aire olía a humedad, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera colado en mi casa. Intenté seguir con mi rutina, preparar café, ordenar el pequeño espacio, pero mi mente estaba atrapada en el rostro pálido y herido de Tomás y en la frialdad de aquel hombre que decía ser su padre. Algo no encajaba. Nadie agradece con tanto dinero a una desconocida sin un motivo oculto. Decidí investigar. Fui al hospital, mi corazón latiendo con fuerza. En la recepción, al mencionar el nombre de Tomás, los rostros se tensaron. Nadie quería hablar. Me miraban como si fuera una intrusa, una amenaza. Finalmente, un hombre de traje, que se presentó como responsable de seguridad, me informó que Tomás estaba en coma inducido por razones de salud y seguridad. No se aceptaban visitas. Me quedé paralizada. ¿Coma inducido? Ayer apenas podía hablar, pero estaba consciente. ¿Cómo había empeorado tanto en tan pocas horas? Antes de que pudiera insistir, una recepcionista joven, Lucía, me tomó del brazo y me llevó a un pasillo vacío. Con voz baja y mirada nerviosa, me confesó que lo que me habían dicho no era cierto. Tomás no estaba en coma. Lo estaban sedando a propósito. El hombre, que decía ser su padre, había pagado al hospital para mantenerlo allí, silenciado. La sangre me hirvió. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Quién era realmente Tomás? ¿Por qué lo mantenían prisionero en una cama de hospital? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con las manos en el vientre, sintiendo a mis hijos moverse como si compartieran mi angustia. Algo en mí gritaba que no podía dejar a Tomás allí solo, sedado, sin voz. No después de haber sentido en carne propia la soledad, el abandono. Decidí actuar.
Llamé a Lucía al día siguiente y le propuse reunirnos en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Ella llegó pálida, con el cuerpo tenso, mirando constantemente por encima del hombro. Le expliqué mi plan. Necesitaba su ayuda para sacar a Tomás del hospital. No podía hacerlo sola. Al principio dudó. Tenía miedo, y con razón. Pero tras un largo silencio, aceptó. Me conseguiría una bata de enfermera, una camilla y acceso al área restringida. Tiene que ser rápido y silencioso, repitió varias veces. Asentí, aunque mis manos temblaban tanto como las suyas. Esa semana fue un tormento. En el taller fingía normalidad, revisando carburadores y cambiando aceite mientras en mi cabeza repasaba cada paso del plan. Por las noches, sola en mi apartamento, anticipaba fallas, peligros. ¿Y si nos descubrían? ¿Y si Tomás no despertaba? ¿Y si ese hombre misterioso, con tanto poder, venía por mí? Pero no podía echarme atrás. No después de haber ignorado mi instinto tantas veces. No después de haber sentido lo que es que te quiten la voz. El jueves, por la noche, me vestí con la bata que Lucía me proporcionó. Me recogí el cabello bajo un gorro quirúrgico y respiré hondo. Conduje hasta el hospital, el corazón latiéndome en los oídos. Lucía me esperaba en una entrada trasera, con una camilla y una tarjeta de acceso. Me guió por pasillos oscuros y silenciosos, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. El hospital parecía un laberinto, con luces fluorescentes parpadeando y el olor a desinfectante impregnado en el aire. Llegamos a la habitación de Tomás. Estaba allí, inmóvil, con el rostro sereno pero pálido, conectado a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Entre las dos, con manos temblorosas, lo trasladamos a la camilla y lo cubrimos con una sábana. Cada crujido, cada sombra en los pasillos me hacía temer lo peor, pero no había alarmas, ni pasos, ni voces. Llegamos al coche, lo acomodamos en el asiento trasero y partí hacia mi apartamento, con el corazón en la garganta. Al llegar, llamé a Clara, casi rogándole. Llegó en bata de dormir con los ojos desorbitados y el cabello revuelto. Ayudó a llevar a Tomás al sofá, pero su mirada estaba llena de preguntas. ¿Quién es este hombre, Carolina?, preguntó, sin ocultar su preocupación. Le pedí que confiara en mí, que lo explicaría todo después. Ella, fiel como siempre, asintió, pero me advirtió que no la involucrara más. Lo entendí. Esa noche me senté junto a Tomás, en silencio. Mis hijos se movían en mi vientre, como si sintieran mi agitación. Estaba agotada, al borde del colapso, pero no podía apartar la mirada de él. Me quedé dormida con la cabeza apoyada en el borde del sofá, atrapada entre el miedo y una chispa de esperanza. Había hecho algo peligroso, quizás estúpido, pero también era lo más valiente que había hecho en mi vida. Desperté con el alba filtrándose por la ventana. Mi cuerpo estaba entumecido, pero mi alma seguía en vilo. Me acerqué al sofá y vi a Tomás moverse lentamente. Parpadeaba, confundido, su respiración se aceleraba. Al verme, frunció el ceño. ¿Dónde estoy?, murmuró con voz débil. Le expliqué todo con calma, cómo lo encontré herido, cómo lo llevé al hospital, cómo descubrí que lo sedaban sin motivo y cómo lo saqué de allí. Le conté sobre los hombres de negro, el sobre con dinero, mi creciente inquietud. No dijo nada durante un largo rato. Luego suspiró y lo que reveló me dejó sin palabras. Tomás no era el hijo de aquel hombre. Sus verdaderos padres murieron en un accidente cuando era adolescente. Fernando, un empresario frío y calculador,
Se convirtió en su tutor legal y administrador del imperio familiar. Durante años lo manipuló, lo aisló y lo envió al extranjero bajo el pretexto de estudiar. Pero cuando Tomás regresó a Salamanca, encontró por casualidad el testamento de su padre. Todo, la empresa, las propiedades, el legado, debía pasar a él al cumplir los 25 años. Fernando, al descubrir que Tomás sabía la verdad, lo presionó con amenazas veladas, luego con violencia. Sabía que tenía que escapar, dijo Tomás con la voz rota. No imaginé que me secuestraría para evitar que reclamara lo que es mío. Cuando logré huir y corría por el bosque, pensé que nadie me ayudaría. Pero tú lo hiciste sin siquiera conocerme. Lo escuchaba con un nudo en la garganta. Todo encajaba. La urgencia de Fernando por encontrarme, su agradecimiento con dinero, su interés por saber qué había dicho Tomás. Querían silenciarlo para siempre. Le ofrecí mi ayuda. No sé por qué, pero sentía que no podía quedarme al margen. Tal vez porque también conocía la traición, el miedo, la impotencia. Lo hacía porque sentía que era lo correcto y por primera vez en semanas no me sentía sola. Fuimos juntos a la fiscalía. Tomás relató su historia con detalles desgarradores: el secuestro, las amenazas, el testamento. Luego visitamos la comisaría, donde un detective de mirada cansada pero atenta nos escuchó. Prometió investigar. Había oído historias similares, pero nunca con pruebas tan claras. Nos pidió paciencia, pero también nos advirtió: Fernando era poderoso, con conexiones en la ciudad. Debíamos ser cuidadosos. En los días siguientes, la investigación avanzó con una rapidez sorprendente. Fernando tenía enemigos y sus huellas eran visibles. Transferencias bancarias sospechosas, correos interceptados, testigos que empezaban a hablar. Lo más devastador fue descubrir que el accidente de los padres de Tomás no fue tal. Fue un asesinato orquestado por Fernando para quedarse con el control de la empresa. Cuando el detective nos lo contó, Tomás se derrumbó. Estaba a su lado, sintiendo a mis bebés moverse, como si percibieran el dolor que nos envolvía. No dije nada, solo tomé su mano. Él me miró, roto, y susurró: Gracias por estar aquí. Esa noche apenas dormimos, no por miedo, sino por el peso de la verdad. Pero la justicia ya estaba en marcha. La policía organizó una operación para capturar a Fernando. Lo encontraron en una finca a las afueras de Salamanca, rodeado de lujo y soledad. Lo rodearon al amanecer. No opuso resistencia. Al parecer sabía que todo estaba perdido. Lo arrestaron en un silencio casi anticlimático. Días después, Tomás quiso enfrentarlo en prisión. Fui con él. Fernando, sentado en una sala fría, lo recibió con una sonrisa arrogante. No pidió perdón, no mostró culpa, solo dijo con una calma escalofriante: Eras un peón, Tomás, nunca fuiste más que eso. Pero cometí un error al dejarte vivir. Tomás no respondió. Yo sentí que el corazón se me partía al verlo enfrentarse a ese monstruo, pero también supe, en ese instante, que Tomás no estaba solo, nunca más lo estaría. Después de ese encuentro, todo cambió. Tomás, aunque herido, comenzó a reconstruir su vida. Con ayuda legal, asumió el control de la empresa que le pertenecía por derecho. No fue fácil. Había cuentas por revisar, socios desconfiados, secretos enterrados, pero lo hizo con dignidad, con una fuerza que yo admiraba cada día más. Y yo estuve allí, siempre a su lado.
Nuestra relación creció en los detalles, silencios compartidos, tazas de té en noches de insomnio, conversaciones sobre el futuro. Me acompañaba a las citas médicas, se aseguraba de que comiera bien, me escuchaba cuando el miedo me apretaba el pecho. Una tarde, mientras caminábamos por el casco antiguo de Salamanca, me dijo que quería ser el padrino de mis hijos. Esa propuesta, simple y profunda, me desarmó. Lloré como no lo hacía en meses, no por tristeza, sino por gratitud. Nadie me había cuidado así, con tanto respeto y ternura, sin pedir nada a cambio. El embarazo avanzaba y tuve que dejar el taller. Teresa no me llamó, pero Clara, siempre leal, seguía a mi lado. Tomás insistió en que me mudara a un lugar mejor. Me resistí al principio, aferrada a mi pequeño apartamento, pero terminé cediendo. Encontramos un piso modesto pero luminoso, con espacio para los niños y para soñar. Un día, mientras visitábamos una exposición de arte, una pasión que Tomás había olvidado durante años, nos cruzamos con Álvaro. Estaba detrás de un mostrador, reducido a recepcionista con la mirada apagada. Al verme, se quedó helado. Tartamudeó mi nombre, preguntó por los bebés, incluso insinuó si eran suyos. Tomás, con una serenidad que escondía una fuerza inmensa, respondió: «Estos son mis hijos. ¿Y usted quién es?». No necesitó decir más. Álvaro entendió. Yo también. Salimos de allí tomados del brazo, dejando atrás los años de abandono, el dolor, la traición. Con cada paso me convencía más. Esa era mi familia, no por la sangre, sino por la lealtad. El día del parto llegó sin aviso. Las contracciones me sorprendieron en la madrugada y llamé a Lucía, quien avisó a Tomás. La ambulancia llegó cuando apenas podía respirar. Al despertar, exhausta y temblorosa, me encontré con dos milagros en mis brazos: Rafael y Juan, mis hijos, nuestros hijos. Tomás no salió de la sala de espera hasta saber que todo estaba bien. Cuando entró, sus ojos estaban rojos. Me tomó la mano y, con voz quebrada, me dijo que quería pasar su vida conmigo, que yo era su hogar. Sacó un anillo sencillo, con manos temblorosas y el alma al descubierto. No lo pensé. Dije que sí. Desde entonces construimos nuestra vida paso a paso, entre biberones, noches sin dormir y mañanas llenas de risas. Tomás se convirtió en un padre excepcional. Estuvo en los primeros pasos, las primeras palabras, cada fiebre, cada caída. Los niños lo adoraban y él los amaba como si fueran suyos desde siempre. Decidimos no hablarles de Álvaro, no aún. Eran felices, y eso era suficiente. Cuando llegara el momento, les contaríamos la verdad, pero con amor. Por ahora, solo necesitaban saber que eran profundamente amados. Con el tiempo, abrí mi propio taller, Fuerza Motor, dedicado exclusivamente a mujeres. Quería darles lo que yo no tuve: oportunidades, respeto, comunidad. Fue un éxito, un espacio donde las mujeres podían aprender, crecer y sostenerse. Cada noche, al cerrar, me sentaba en el banco de la entrada y recordaba. El camino no fue fácil, perdí mucho, lloré muchas noches, pero también encontré a Tomás, a mis hijos y a mí misma, y eso lo cambió todo.